Hola, ¿qué tal? Qué gusto estar nuevamente con ustedes, a todo el equipo de Team Global. Un abrazo, mis mejores deseos y felicitarles por todos los avances que están teniendo y por mantenerse pegados a su sistema, aprendiendo, haciendo el negocio, viendo el lado bueno, las oportunidades. Me encanta poder colaborar con gente que tiene un espíritu de aprender, de crecimiento, de mejorar y de compartir lo que han aprendido. Hoy les quiero compartir una charla que tiene que ver con uno de los temas que más he desarrollado a lo largo de mi carrera profesional. Mis más de 25 años impartiendo conferencias, dando seminarios, dando cursos, este tema ha sido columna vertebral con empresas, con ejecutivos, con organizaciones como la suya. ¿Y por qué no decirlo? Con matrimonios, parejas y situaciones de familia. Es la comunicación. Pero hoy quiero enfocar la comunicación para ser un equipo exitoso. Te quiero dar ideas claves que muestren cómo es importante la comunicación, pero te quiero dar cosas prácticas que puedas aplicar para que mejore la comunicación que tienes con tus downlines, con tus uplines, con las personas a las que les presentas el plan de negocio, cuando estés desarrollando tu liderazgo, cuando lo apliques en casa. Es una maravilla. Y lo primero que te quiero decir es que veamos la comunicación en los equipos de trabajo, en los equipos de negocio, como si fuera la sangre en el cuerpo humano. Sí, imagínate una metáfora en la que comparo la comunicación en un equipo con la sangre que fluye en nuestro organismo. ¿Qué pasa cuando no le llega sangre a una extremidad, a unos dedos, a un órgano? Bueno, va a hacer que ese órgano, esa extremidad, empiece a fallar en su funcionamiento y terriblemente, si no hacemos que llegue sangre, pues se puede morir esa parte de nuestro cuerpo y tal vez, si son unos dedos, si es un brazo, etcétera, haya que hacer una amputación para que no siga ese bloqueo de flujo de sangre a otras partes del cuerpo, aniquilando el cuerpo por completo. Sé que es muy duro, es muy cruel la comparación, pero sirve para entender cómo funciona la comunicación en un equipo de trabajo. Aquellas personas del equipo, aquellos miembros del equipo que se van quedando sin lo importante de la comunicación en el negocio, en la estrategia, en la dirección de lo que hay que hacer, en conocer lo que hay que evitar, en qué enfocarnos. Esas personas, esas partes del equipo empiezan a disminuir su funcionamiento, empiezan a dejar de aportar a los objetivos que tenemos como grupo. Y terriblemente, algunas de ellas pueden terminar haciéndose a un lado. Así como en el cuerpo humano, cuando un órgano, una extremidad, un dedo pierde la irrigación de sangre, puede llegar incluso a amputarse, pues también una persona puede llegar a apartarse, a separarse, a dejar de asistir o incluso salirse del mismo negocio. Por eso es muy importante. Así que vamos a ver, por ejemplo, cuál es la consecuencia de los problemas de comunicación y cuáles son los principales problemas de comunicación que solemos afrontar. Uno es que no haya suficiente información o que no haya información, que no le comuniquemos a la gente lo que tiene que saber, lo que tiene que enterarse. El otro problema es que comuniquemos, pero lo hagamos de manera incorrecta. Muchas veces cuando comunicamos de manera incorrecta las cosas, tenemos el riesgo de que la gente malinterprete nuestras palabras, que se creen malentendidos, que se produzcan conflictos, que haya gente que se moleste, que se ofenda, que haya incumplimientos en los acuerdos. Ah, no, Rafael, es que yo entendí otra cosa. Yo no quedé en eso. No, sí quedaste. No, no quedé. Y ya sabes, todas esas situaciones que pasan cuando hay problemas de comunicación que terminan dañando relaciones importantes y muchas veces nuestros resultados y los resultados de otros. Por eso es importantísimo no solo que fluya la comunicación, que todo lo que es importante lo conozcan las diferentes partes de nuestro equipo, los diferentes miembros de nuestro equipo,
que fluya esa información, pero que la comuniquemos de la manera correcta. ¿Cuántas veces has dicho o escuchado que te digan, es que no es lo que me dices, es cómo me lo dices? Me imagino que te ha pasado, a mí también. Bueno, tenemos que mejorar nuestra manera de comunicarnos y te puedo garantizar que hay técnicas para lograr eso. Es lo que he aprendido y enseñado durante más de 25 años trabajando en temas de comunicación. Así que primero déjame decirte, ¿para qué nos comunicamos? Y es una pregunta que te hago. ¿Para qué crees que nos comunicamos? Si yo te pregunto eso, ¿cuál sería tu respuesta? ¿Para qué nos comunicamos? Rafael, para que la gente se entere, para compartir información, para ponernos de acuerdo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero te quiero decir dos cosas por las cuales nos comunicamos que son las fundamentales. Y necesitamos pensar de esta manera para poder tener una comunicación efectiva de resultados, reduciendo o evitando malentendidos y reduciendo o evitando conflictos. Lo primero es, nos comunicamos para comprender lo que el otro nos dice, lo que nos pide, cómo se siente y para que nosotros seamos comprendidos. Ese es el propósito. El propósito no es informar. El propósito no es decirles cosas o ya me dijeron, no. El verdadero propósito es lograr entender lo que el otro me está diciendo y que los demás entiendan lo que yo quiero que hagan, lo que yo estoy explicando. En pocas palabras, nos comunicamos para ser comprendidos y para comprender. Y también para coordinar acciones de manera efectiva. Queremos coordinarlas de una manera que funcione, que todos hagamos nuestra parte. Pero antes de hacer nuestra parte, requerimos comprender perfectamente qué nos toca hacer a cada uno y para qué lo estamos haciendo. ¿Por qué lo hacemos? Porque entonces va a tener más sentido y podemos corregir sabiendo el por qué y el para qué. No pierdas de tu mente estas dos cosas. Nos comunicamos para comprender y ser comprendidos y para coordinar acciones de manera efectiva. Yo te quiero compartir, aparte de estos dos puntos que es, para mí, los objetivos centrales de la comunicación, estos dos que acabo de mencionar, te quiero explicar y proponer 4 paradigmas, 4 maneras de pensar, 4 maneras de ver la comunicación para hacerla verdaderamente efectiva. Yo he aprendido que las personas que no creen esto tienen problemas de comunicación. Se meten en problemas cuando hablan o cuando escuchan. Entonces, si tú quieres evitarte problemas cuando hablas y cuando escuchas, si tú deseas que la gente entienda perfectamente lo que tú estás comunicando, que te comprendan realmente y lograr entender lo que otros te quieren decir, si tú quieres coordinar acciones de manera efectiva, necesitas creer estas 4 cosas. La primera, lo obvio para mí no es obvio para los demás. Te lo repito. Lo que es obvio para mí no es obvio para los demás. En otras palabras, no es obvio. En comunicación, un error fundamental es pensar que algo es obvio para los demás. Es que te lo dije, ¿por qué no lo hiciste? Pues es que no me dijiste de qué manera, no me dijiste a qué horas, no me dijiste qué era lo que no podía hacer. Era obvio. Cualquier ser humano con 2 dedos de frente lo hubiera entendido. Era obvio, por eso no te lo dije. Error. ¿Sí? Error, error, error. Cuando tú y yo le decimos a alguien, era obvio, acabo de describir el error que cometí en la comunicación. Nada debe darse por sentado, por entendido o como obvio en una comunicación si quiero que sea efectiva. ¿Sabes para quién es obvio? Para el que lo trae en la mente. Cuando yo no digo todo lo que quiero, necesito, porque creo que es obvio para mí, pero no para las otras personas. Y hasta decimos, cualquiera con 2 dedos de frente. No, cualquiera con 2 dedos de mi frente. El problema y la realidad es que las
gente no somos telépatas, no estamos leyendo la mente del otro. Las cosas se vuelven obvias hasta que las sabemos. ¿Te ha pasado que alguna vez como que ves un descubrimiento, un invento y dices, ay, pues sí, era obvio? No, ahora te es obvio porque ya lo viste. Pero si fuera obvio, lo hubieras inventado tú o alguien más mucho antes. Las cosas son obvias hasta que las vemos, las escuchamos o las conocemos. Punto número 1. Nada es obvio en la comunicación. Todo lo que se explica es lo que se puede entender. Lo que no se explica no se va a conocer ni a entender. Pensamiento número 2. El propósito no es comunicar, es comprender y ser comprendido. Esto ya te lo había explicado como objetivo. Pero la realidad es que yo estoy convencido de lo siguiente, ¿eh? En 20 y tantos años enseñando sobre comunicación, la gente no queremos ser escuchada. Te lo voy a repetir, ¿sí? No me equivoqué al decirlo. Puedes estar en desacuerdo, pero era lo que te quería decir. La gente no queremos ser escuchada. Queremos ser comprendida, entendida. ¿Cómo te sientes cuando hablas con alguien que te está oyendo, pero no te entiende? No te entiende. Es más, le estás explicando algo, quieres que te entienda y te empieza a dar consejos, te empieza a decir no debiste haber hecho esto y sientes que no te ha entendido. ¿No te sientes frustrada, frustrado? ¿No es desesperante? Que estás hablando con alguien y sigue en su computadora, en su ordenador así y dices, es que ponme atención, no te preocupes, te estoy oyendo y oigo con los oídos, ni con los dedos ni con los ojos. Así que sígueme hablando. Y es frustrante porque no te sientes comprendido. La comunicación no es el fin, es el medio por el cual podemos comprender a alguien cuando le escuchamos o que nos comprendan cuando nosotros hablamos. Nunca el propósito es comunicar, el propósito es lograr entender y ser comprendido. Cuando alguien dice, pues mira Rafael, yo ya les dije, si ellos no entendieron es su problema. No. Si ellos no entendieron es mi problema, porque si no entendieron no van a hacer lo que yo quería, no se va a dar el resultado y yo voy a salir afectado. El propósito no es comunicar, es comprender. Tercer punto, quien no está de acuerdo conmigo no es tonto ni tonta. Lo voy a repetir, ¿eh? Quien no está de acuerdo conmigo o contigo no es tonto, no es tonta. Ay, tristemente esto lo aprendí ya de adulto. Me hubiera gustado aprenderlo mucho antes, desde joven. Pero he aprendido que cuando alguien no está de acuerdo conmigo, tiene razones para eso. Tiene información que yo no tengo. Tiene una perspectiva distinta a la mía. Tiene otros intereses. Tiene otras prioridades. Sabe cosas que yo no sé. O las ve desde otro punto de vista. Pero no es tonta o tonto. No descalifiquemos a la gente que opina diferente a nosotros, porque entonces no vamos a poder comprender. Ni siquiera te estoy diciendo que tenemos que estar de acuerdo con aquellas personas que no coinciden con nosotros. Lo que te digo es que no las descalifiquemos de entrada, no son tontos o tontas. Piensa en una persona que la van a intervenir quirúrgicamente, pero es un paciente que tiene varias enfermedades, problemas con el páncreas, tiene diabetes, problemas del corazón, de la tiroides, de los riñones o del pulmón, no sé. Pero varios médicos se reúnen y empiezan a dar sus opiniones sobre qué medicamentos usar, cuáles no, qué cuidar en la anestesia, pero cada quien opina desde su especialidad. Uno cuidando el corazón, otro cuidando los pulmones, otro cuidando la perspectiva de la diabetes. Y si el de la diabetes dice, no, lo que está diciendo el médico del corazón a mí no me conviene, es un tonto. No, tiene otra perspectiva. Cuando alguien no esté de acuerdo con nosotros, no descartemos sus opiniones de entrada. En todo caso, hagámoslo una vez que hemos comprendido y escuchado para entenderles. Punto número 4. De estos pensamientos para poder tener una comunicación efectiva. Es más importante conocer la verdad o los resultados que tener la razón. ¿Sí?
Muchas veces, y aquí te estoy hablando de trabajo en equipo, cuando varias personas estamos opinando sobre una decisión que tenemos que tomar, acciones para resolver un reto, planeación de una estrategia para llegar a nuevos resultados, y estamos ahí y de pronto yo doy una opinión y alguien dice, no, Rafael, yo creo que eso no va a funcionar, yo propongo mejor esto. Se relaciona con el punto anterior, ¿de acuerdo? No voy a pensar, no sabe, pero piensa lo siguiente, ¿qué es más importante? Encontrar la mejor alternativa, la que nos dé mejores resultados, la que haga crecer tu negocio, tu red, la que resuelva el problema, o que sea la que yo propuse aunque no sea la mejor. La respuesta es obvia. Nuestro enfoque en la comunicación en equipos es buscar la mejor alternativa, es conocer la verdad en lugar de ver quién fue el que dio la mejor idea, porque muchas veces las ideas se construyen sumando lo que varios estamos proponiendo. Y si alguien que es más nuevo o con más experiencia, más joven o más viejo que yo, da la mejor idea, me conviene respaldarla porque me voy a ver beneficiado o beneficiada con el resultado. Son 4 puntos que me parece importante repasar. El primero es, nada es obvio. Lo obvio para mí no lo es para los demás. El propósito no es comunicar o informar, es entender y ser entendido. El punto número 3, quien no está de acuerdo conmigo, no es tonto. Tiene razones, intereses, prioridades, otros puntos de vista que son diferentes a los míos y que yo ignoro. Necesito conocerlos. Y 4, es más importante enfocarnos en encontrar la mejor alternativa que en defender nuestro punto de vista para tratar de tener la razón. Bien, ahora, hay 2 actos de comunicación. ¿Vamos bien? Espero que te estén quedando claras. Esas son ideas sobre maneras de pensar respecto a la comunicación. Porque cuando cambiamos nuestra manera de pensar, vamos a poder comunicarnos mejor si la cambiamos a estas ideas que te estoy dando. Porque vamos a escuchar más, vamos a poner más atención, vamos a buscar entender. Ok, hay 2 actividades básicas en la comunicación. Una es hablar y la otra es escuchar. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Yo prefiero llamarles de una manera diferente. Porque muchos hablamos y no nos entienden. O se generan malentendidos, problemas y lo que ya te platiqué al inicio. Y otros escuchamos y no escuchamos bien, no entendimos, vienen problemas y entonces la cosa se va complicando. Lo primero que te quiero decir es que hablar, te lo voy a sugerir que pienses de otra manera. En lugar de decir hablar, piensa voy a exponer. En lugar de hablar, exponer. A ver, ¿cómo está eso? Bueno, muy sencillo. Cuando te dicen, vas a tener que exponer a un grupo, vas a tener que exponer y presentar el negocio a tal persona, no piensas voy a hablar. Piensas, cuando estábamos en la escuela, vas a tener que exponer ante la clase. Y lo primero que piensas es, me tengo que preparar. Tengo que lograr que me entiendan. Tengo que buscar buenos ejemplos. Tengo que basarme en información, en datos, en estadística, porque no solo voy a hablar, voy a exponer. Y cuando pensamos en exponer, nos enfocamos en tratar de que los demás nos comprendan, entiendan lo que queremos comunicar. Y esa es una clave fundamental, muy importante. Cada vez que digas voy a hablar, sustitúyelo por voy a exponer. Y entonces tienes que preparar lo que vas a comunicar, lo que vas a decir. Tienes que pensar cómo hacerlo más claro. E incluso cuando terminas un tema, cuando terminas todo, tienes que decirle a la gente, a ver si me expliqué bien. ¿Me puedes decir en qué quedamos? Quiero ver si estamos alineados en lo mismo. A ver si tú estás entendiendo lo que yo estoy tratando de que se comprenda. ¿Me puedes decir en qué quedamos? ¿Me puedes comentar qué fue lo que entendiste? Y si no, vuelvo a explicar y corrijo, porque si no lo expliqué bien, voy a tener oportunidad de corregir. Lo que quiero decirte es que al exponer, me preparo, busco ejemplos, busco datos, pero confirmo que los demás me hayan comprendido. Porque el propósito al hablar no es informar, no es transmitir datos o información.
es lograr que el otro comprenda, entienda perfectamente lo que yo quiero que comprenda. Y para ello hay que verificar. Veamos ahora la segunda acción de la comunicación. Escuchar. Y así como en el hablar te propuse sustituir hablar por exponer, en el escuchar voy a hacer lo mismo. Te voy a dar otra alternativa que sé que funciona mejor que pensar en voy a oír o voy a escuchar. No, voy a indagar. Indagar implica preguntar, investigar, para entender. Me interesa mucho que te quede esto clarísimo. La mayoría de las personas fuimos más educadas y corregidas en cómo hablar, a pesar de que seguimos cometiendo errores. Pero casi nadie hemos sido educados en el escuchar. Y una manera de pensarlo distinto es, en lugar de escuchar, voy a indagar, voy a averiguar. ¿Por qué? Porque mi propósito no es escuchar, no es oír, es comprender. Imagínate, aquí es un ejemplo que te quiero poner, que tú o yo vamos al médico, ya estuvimos esperando un tiempo, pasamos con el médico y antes de que me esté sentando, saca una receta, apenas me estoy sentando y me dice, usted lo que necesita es un analgésico y un desinflamatorio. Pero doctor, todavía no le digo qué tengo. No se preocupe, usted necesita un analgésico y un desinflamatorio. Pero es que yo no soy el paciente, permítame explicarle. Pues para su mamacita, para su mamá, ahí está el analgésico y el desinflamatorio. Y tú te frustras, que dices, ¿cómo? O sea, ¿no? Vaya, es muy irresponsable. No solo irresponsable, es hasta peligroso dependiendo lo que recetan. Sería absurdo que un médico prescriba sin tener un diagnóstico. Y que llegue un diagnóstico sin al menos escuchar al paciente y tal vez solicitarle algunos análisis de sangre o algunos estudios. Supongo que estás de acuerdo conmigo. Para prescribir, necesito diagnosticar. Para diagnosticar, necesito escuchar al paciente, entenderle y si tengo dudas, hacer unos estudios. Bueno, en la comunicación es lo mismo. Si yo quiero opinar, primero tengo que indagar, escuchar al paciente, tener un diagnóstico a través de escucharle. ¿Qué me quiere decir? ¿Por qué me lo dice? Y si un médico quiere entender, me va a hacer muchas preguntas. ¿Por qué? Porque va a indagar antes de llegar a un diagnóstico para poder emitir su opinión, para poder dar su punto de vista, para poder recomendar, para poder exponer, para poder hablar. Igual de absurdo que el ejemplo que te puse, de que nos prescriban sin siquiera escucharnos, es cuando tú y yo opinamos, sugerimos, ordenamos algo sin haber escuchado a la otra persona, habiéndole entendido perfectamente, habiendo indagado, habiendo preguntado. Si te fijas, es fundamental escuchar para comprender. Y a eso yo le llamo indagar. Y al final yo le diría a la otra persona, a ver, déjame ver si te estoy comprendiendo bien. Lo que tú quieres que yo haga es esto y esto y esto. O tú crees que yo estoy haciendo las cosas mal porque no hice esto o porque hice esto otro. Y confirmo, así como al exponer, verifico si me comprendieron. Al indagar, compruebo si yo entendí lo que la otra persona me quería comunicar. Cuando tú y yo nos tomamos el tiempo para exponer e indagar de manera correcta, verificando si fui comprendido o si comprendí, vamos a reducir notablemente malentendidos, conflictos, problemas. Tenemos que tener esa costumbre. A ver, déjame ver si te estoy entendiendo bien. Tú piensas que es mejor que hagamos esto en lugar de lo otro porque ya hace 2 años lo hicieron como yo lo propuse, no funcionó, el resultado fue muy bajo y tú crees que es mejor intentar algo distinto. Ok, fíjate, ni siquiera te estoy diciendo que vas a estar de acuerdo. Pero si estoy entendiendo, tal vez digo, no estoy de acuerdo en esto, pero en esto otro sí. O tal vez le compro la idea.
O tal vez, quizás, confirmo que no estoy de acuerdo. Lo que es incorrecto es partir de que ya le entendí sin haber confirmado, de que empiezo a dar mi opinión sin haberle dejado concluir su exposición, como recetando un par de medicamentos sin haber escuchado al paciente. Terrible, ¿no? ¿Vamos bien? Porque ya te dije cuáles son los objetivos de la comunicación. Coordinar acciones, entender, y te hablé de maneras de pensar, ¿sí? Lo obvio para mí no es para los demás, etcétera, etcétera. Ya te lo he platicado. Y luego te dije que en lugar de hablar, exponer. En lugar de escuchar, indagar, preguntar. Una persona que escucha sin preguntar, su margen de error es muy grande. Y ambos, exponiendo e indagando, vamos a confirmar si nos entendieron o si comprendí. ¿Correcto? Ahora te quiero enseñar dos distinciones del lenguaje que son fundamentales. La primera es distinguir entre hechos y opiniones. Todos damos nuestra opinión. ¿Qué es una opinión? Es lo que tú y yo pensamos, creemos, afirmamos, concluimos respecto a algo que vemos o que escuchamos. Es decir, cuando yo digo, el mejor equipo deportivo es este, en el fútbol, en el básquetbol, en el soccer, en lo que quieras, en el béisbol, bueno, esa es mi opinión, es lo que yo creo, es lo que yo pienso, es lo que yo concluyo. Cuando hacemos preguntas así generales, bueno, si yo te dijera, ¿qué opinas de tal decisión del presidente de tal país? Me vas a dar tu opinión, lo que tú crees. Y tal vez si le pregunto a varios de ustedes, opinen diferente. ¿Por qué? Porque las opiniones siempre dependen de quien las comparte, de quien las dice. Por el contrario, un hecho, y te voy a hablar desde el punto de vista técnicamente del lenguaje. Un hecho es una realidad observable, algo que podemos ver, verificar, comprobar y que sea verificable por las personas que estamos platicando, ¿no? Por ejemplo, si ahorita te digo yo, oye, estamos conectados 200 personas en este momento. Dices, a ver, déjame ver cuántos estamos y es muy fácil. Puede uno verificar, pero ves el número de conexiones, no ves el número de personas. Entonces es un hecho dudoso, tal vez no sea un hecho. Mientras algo sea comprobable por las partes que están en comunicación, es un hecho. Pero si no es verificable, no importa que me digas o que yo te diga, mira, es verdad, te aseguro que las cosas pasaron así, te lo prometo, créeme. Mientras tú no lo puedas verificar, yo te estoy diciendo que algo es verdadero, pero no es un hecho aún porque no se ha confirmado. Es decir, si antes de que se inventara el telescopio, alguien decía, allá debe haber un planeta llamado Neptuno, o le vamos a llamar Neptuno, pero no se podía ver, no se podía comprobar, no era un hecho. Hasta que era verificado por las personas, se podía considerar un hecho. ¿Ok? Espero explicarme. Los hechos son comprobables por los participantes, las opiniones no son comprobables. Claro, puedo comprobar que opinó eso. Ah, sí, esta persona cree que el mejor equipo de fútbol americano son los Delfines de Miami. Eso es lo que cree. No puedo comprobar que sea el mejor equipo. Lo que puedo comprobar es que la persona lo dijo. Pero si yo te digo, y entramos a temas morales, a temas de política, a ideas para resolver algo, y estamos dando opiniones, no puedo comprobar que sea verdad lo que alguien propone hasta que se convierta en un hecho, hasta que lo probemos. ¿Sí? Bueno, un hecho va a ser verdadero o falso. De hecho, cuando es falso, pues ya no es un hecho. ¿Sí? Dices, hay 18 planetas en el sistema solar. Eso no está comprobado, es falso, no es un hecho. Ok, una opinión, escucha bien esto, no puede ser verdad. Técnicamente desde el punto de vista del lenguaje. ¿Por qué? Porque la opinión siempre depende de las creencias, prioridades,
pasado, experiencia de cada persona. Es como cuando tienes una reunión con amigos y están viendo algún deporte y le van equipos diferentes y cada quien dice que el suyo es el mejor. Pues ninguno es verdadero. Son honestas, realmente creen eso, pero no es la verdad porque la verdad es absoluta. ¿Has oído eso de la verdad es relativa a cada quien? No. La verdad es absoluta por definición. Es una sola. Las opiniones son relativas porque dependen de cada quien. Cuando alguien dice tu verdad y mi verdad, eso es un error. Técnicamente se llama pleonasmo. Es como decir subir para arriba. Bueno, no puedes subir para abajo, subir para arriba. La verdad es absoluta. Los hechos son verdad, pero los hechos nosotros los interpretamos. Ah, sí, no, mi equipo es mejor que el tuyo, pero el tuyo ganó porque hizo trampa. El tuyo ganó porque pues en esta ocasión tuvieron más oportunidades, pero no es mejor equipo, y el otro discute lo contrario. Las opiniones son relativas, dependen de cada ser humano, son subjetivas. Los hechos son verdad o son mentira. Es decir, un hecho describe algo, una opinión es lo que tú y yo pensamos de algo, creemos de algo. ¿Sí? Bueno, los conflictos suelen surgir cuando las personas no distinguimos entre un hecho y una opinión y damos nuestra opinión como si fuera un hecho. Damos nuestra opinión como si fuera verdad, como si no hubiera otras posibles interpretaciones. No, lo que pasa es que esa persona no quiere cooperar conmigo. Es que tú no quieres apoyarme. ¿Cómo que no quiero apoyarte? Es que tú siempre haces que... Estoy dando mi opinión como si fuera un hecho. Eso va a generar conflicto. Porque lo hago con un absolutismo, como si fuera verdad, como si no hubiera opción. Rafael, es que esa persona sí no me ha apoyado. Momento. ¿En qué hechos te basas? ¿Tienes ejemplos? ¿Puedes afirmar siempre? ¿Puedes afirmar nunca? ¿Conoces lo que esa persona siempre hace? ¿Conoces lo que nunca ha hecho? No, nunca tenemos toda la información. A ver, si yo te digo, ¿qué opinas sobre cuál es el mejor cantante en español y en inglés? Cada uno va a tener opiniones diferentes. Ah, claro, tu opinión puede tomar validez y fortalecerse cuando la respaldas con un hecho. No la convierte en verdad, pero le da mayor peso. Déjame explicarte por qué creo que en esta ocasión no me estás apoyando. ¿Te acuerdas que me dijiste que esta semana ibas a dar 3, 4 planes y me ibas a acompañar a 2 que iba a dar yo? Sí. Pues no me acompañaste y te pregunté cuántos planes diste y me dijiste que 1. Cuando yo veo eso, entiendo que en esta semana no te comprometiste. Fíjate qué claro fui. En esta semana, en estos planes, ¿cuáles? Los que cité como hechos. Y si esa persona se comprometió conmigo a dar sus 5 planes y acompañarme a 2 de los varios que yo iba a dar, y no fue, le estoy citando un hecho en el que baso mi opinión. No la convierte en verdad, porque yo estoy diciendo, y lo digo con cuidado, yo entiendo que no estás comprometido, pero imagínate que me diga, sí, es que tuve un problema muy fuerte, tuve que hospitalizar a mi hijo, estuvimos en el hospital. Ay, Dios mío. Y yo diciéndole que no es un comprometido. Y yo diciéndole que es irresponsable. ¿Sí te fijas? Porque no tengo toda la información. Tenemos que aprender a dar las opiniones con cuidado. No se trata de no dar opiniones. Es imposible no dar tu opinión. Es necesario dar nuestra opinión. Pero si no aprendemos a darla bien, vamos a dañar relaciones, a generar conflictos o a producir malentendidos. Siempre que des tu opinión, cita el hecho. Ahora, para citar hechos, pon ejemplos. Los ejemplos son hechos. Ejemplos que la otra persona y tú conozcan. Ah, es que quedaste que conmigo ibas a ir a dar 2 planes esta semana, te llamé, no te reportaste y yo entiendo que eso como un acto pues de falta de compromiso, discúlpame que te lo diga así, o explícame qué pasó y tal vez estoy equivocado. Qué diferente eso a decir es que no estás comprometida. ¿Te fijas? ¿Cómo se da la opinión? Hablo en primera persona, yo pienso, yo creo, yo concluyo. Míralo como yo lo veo, cito el hecho
pero doy a entender que eso es lo que entiendo con la información que tengo. Tal vez tú tienes otra información y me puedes corregir. Siempre cuida eso. Habla por ti, no hables por otros. Es que unos piensan que tú... No. Lo que yo pienso. ¿Basado en qué ejemplo? Y con esta información lo que yo concluyo, lo que a mí me parece es que tal vez... ¿Por qué? Porque hay información que yo no tengo. Ten cuidado, no des tu opinión como un hecho. ¿Qué le da validez a tu opinión aparte de que la bases en un hecho, en un ejemplo? Bueno, los resultados y experiencia que tienes en lo que estás hablando. Es importantísimo eso. Oye, si quieres comprar una computadora y pides la opinión a alguien que trabaja en el área de sistemas, que es programador, que conoce, que trabajó en una tienda de venta de computadoras, y él te da o ella te da una recomendación, y yo te doy otra, ¿a cuál de las dos opiniones le deberías de dar más crédito? Pues a la del experto. ¿Quieres opinión sobre cómo hacer tu negocio? Oye lo que te dicen las personas que tienen resultados en el negocio. Su opinión es de mucho más valor en el negocio porque tienen experiencia, porque tienen resultados. Quien tiene resultados y experiencia en un área, su opinión es más válida. No la convierte en un hecho, no la convierte en verdad, pero tiene mayor validez porque sus resultados hablan. Ahora quiero explicarte otra distinción que va a ser la última que te doy hoy, pero sirve para tener mejor comunicación. Recuerda, distingue hechos de opiniones y da tu opinión basándola en hechos, citando ejemplos, hablando qué es lo que concluye, siendo muy específico, no generalices nunca, siempre, todas las veces, no. Y deja abierta la posibilidad de que lo que entiendes, lo que has concluido, esté incorrecto porque te falta información. ¿Ok? Y así vas a reducir conflictos y malentendidos. Pero la otra es la siguiente. Te platico rápido una historia de amor. En un pueblo mexicano, porque yo vivo en México, con un río muy amplio, estaban dos enamorados, Purita y Jairo. Y estos jovencitos ya se querían casar, tenían 2 años de novios, en 6 meses iban a casar, y llega una inundación al pueblo. Jairo queda de un lado del río, Purita del otro. Y en la mañana Purita sale, hace una seña y allá a lo lejos alcanza a ver una persona que es Jairo también saludando, el agua corriendo con toda su fuerza, mucha distancia, mucho ruido, pero en la tarde repetían el ejercicio de saludarse ahí, de mandarse un besito, apenas se veían. Pero la mañana siguiente Purita sale y no ve a Jairo y se preocupa mucho, se angustia, regresa en la tarde y tampoco. Entonces va y platica con el hombre dueño de la única embarcación que sobrevivió el derrame del río. ¿Sí? Entonces va y le pide que le lleve al otro lado le decían en el pueblo el Sinbad, al dueño de este barquito. Y le pide que lo lleve al otro lado para recoger a Jairo y regresar, y Sinbad le pone un precio, pero altísimo. Y Purita le dice, oye, somos amigos, nos conocemos, cuando menos déjamelo prestado, te pagamos Jairo y yo, ya que nos recuperemos de la inundación. Ella era maestra de la escuela, ya que me empiecen a pagar. Jairo sembraba maíz y decía, ya que vendamos el maíz, te pagamos, pero te lo vamos a pagar, ya me conoces. Y Sinbad le dice, no, ¿me pagas o me pagas? Y el precio estaba muy alto, era la única barca que sobrevivió. Y Purita le ruega, pero él le dice, no, o te doy otra opción. Mira, yo tengo un camarote en el barco, pasa la noche conmigo y a la mañana siguiente estás del otro lado, recogemos a Jairo y asunto resuelto. Purita se enoja, le da una cachetada, se va ofendida y en la mañana se asoma y no aparece Jairo. Y entonces dice, si en la tarde no está Sinbad, voy a tomar su oferta. Te hago la historia corta. Purita fue, le volvió a pedir que se lo diera prestado como un crédito, no aceptó, pero finalmente tomó la opción segunda que Sinbad le había dado. Pasa la noche con él en el barco, pasan al otro lado, se va a buscar a Jairo, lo encuentra ahí en una pequeña choza y se saludan, se abrazan y Jairo le dice, ¿cómo le hiciste para pasar? Sinbad subió los precios terrible, no me digas que ya nos endeudamos y ahora todavía ni nos casamos y ya tenemos deuda, Purita, ¿qué hiciste? Te hubieras esperado y le dice, no te preocupes, no le debemos nada.
¿Cómo que no le debemos? Pues es que ya conoces cómo es Sinbad, me pidió que pasara la noche con él y pues yo quería verte. Lo bueno es que estamos juntos. Y Jairo se molesta, la saca de ese cuartucho en el que estaba y le dice, no te quiero ver, nuestra relación terminó. Y se va Purita caminando muy triste a un despeñadero donde está viendo el río correr abajo, metros abajo, con toda su fuerza, pensando en arrojarse. Y en eso llega el último personaje de la historia. En el pueblo le decían el Terminator. ¿Sí? Así le decían. Y la ve, la detiene, le dice que no lo haga, la lleva a un lugar a que alguien ahí le dé un té y le dice, voy a arreglar tu asunto. Y va donde está Sinbad, lo hace que baje de la barca, lo agarra a golpes, lo deja en el piso. Va donde está Jairo y Terminator también le tupe de golpes y lo deja en el piso. Va con Purita y le dice, resolví tu problema. Ahí tenemos a los personajes de la historia. Purita, Jairo, Sinbad y Terminator. Te tengo una pregunta, pero responde rápido. Si estás con alguien, díselo. Si tienes a alguien junto, coméntale y que te comente a ti. Y si no, anótalo tú. ¿Quién crees que actuó peor que todos y quién crees que actuó mejor que todos? O menos mal, tal vez. ¿Quién actuó peor, quién actuó mejor? No digas el por qué, solo anota o dile a la otra persona quién crees que fue quien actuó peor. ¿Purita, Jairo, Sinbad o Terminator? ¿Y quién crees que actuó mejor? ¿Ya? No lo pienses. Simple y sencillamente di, pues sí, yo creo que tal. Ok. Bueno, ¿ya lo tienes? ¿Ya lo escribiste? ¿Ya lo pensaste? Perfecto. Déjame decirte algo. Te voy a dar más información. Imagínate que tú practicaras el indagar y pudieras entrevistar a Purita, a Jairo, a Sinbad y a Terminator y les hicieras preguntas para salir de dudas. Bueno, te voy a dar la información como si le hubieras preguntado a cada personaje. Primero, Jairo, ¿por qué corriste a Purita si ella lo que quería era estar contigo? ¿Por qué fuiste tan desconsiderado? Y Jairo te diría, ¿sabes qué? Purita y yo tenemos varios acuerdos. Una, ella me pidió que no tuviéramos relaciones sexuales hasta que nos casáramos y yo he cumplido. Pero yo le pedí una sola cosa. Sinbad siempre ha estado cortejando a Purita. Él está enamorado de Purita. Y él siempre quiere hablar con ella, le manda flores aunque yo esté ahí. Y yo lo que le he dicho es, puedes salir con tus amigos, puedes convivir con tus amigas y compañeros, pero no con Sinbad, porque él abiertamente te corteja. Y ella con 2 días no pudo cumplir su palabra. ¿Qué puedo esperar si no respetó ese compromiso? Simple y sencillamente no le tengo confianza ya. Oye, Purita, ¿por qué traicionaste tu propia palabra si pensabas que no había que tener relaciones sexuales con Jairo? ¿Por qué con Sinbad? Y Purita te diría, no tuve relaciones sexuales con Sinbad. Él simple y sencillamente me ofreció una cena muy bonita, me volvió a pedir que me casara con él, porque la verdad pues yo lo había estado evitando todo el tiempo porque Jairo me lo había pedido y aquí vio él la oportunidad, me invitó, hizo una cena hermosa, romántica, con velas, me volvió a proponer matrimonio, pero pues no acepté y él cumplió su palabra, me dejó dormir ahí y a la mañana siguiente ya me llevó al otro lado con Jairo. Oye, Sinbad, eres un oportunista, ¿por qué hiciste eso? ¿Por qué le cobrabas tanto? ¿Por qué no les apoyabas? Bueno, es que yo estoy enamorado de Purita, fuimos novios de jovencitos y ella se va a casar con este hombre y yo quiero que se case conmigo, pero yo la buscaba y me evitaba, me sacaba la vuelta y ahora vi la gran oportunidad de declararle de nuevo mi amor, pero no quiso. Este tipo es un afortunado y pues debo respetar eso. Finalmente, Terminator, ¿por qué tan violento? ¿Por qué hiciste eso? ¿Por qué golpeaste a estas personas? ¿Qué interés tienes en Purita? Fíjate que Purita es mi hermana. Cuando mis padres murieron, me encargaron mucho que la cuidara. Y yo le he visto cómo ha sufrido en esta situación de Jairo, de Sinbad. Y cuando la vi que estaba cerca de suicidarse, perdí la cabeza, me frustré, me desesperé. Y tal vez está mal, pero lo que hice fue darle de golpes a los dos para que ya la dejen en paz. Ahora te vuelvo a hacer la misma pregunta. ¿Quién es ahora para ti quien actuó peor y quien actuó menos mal o mejor? No me digas que lo dejas igual, porque la realidad cambió.
Tal vez estabas en contra de Sinbad y tal vez algunas chicas ahora que sean solteras dicen, oye, todavía está soltero Sinbad y antes lo odiaban, ¿sí? Pero, o ahora dices, ya entiendo por qué este tipo enfureció y los golpeó. O dices, Purita no se contradijo, no fue desleal a Jairo, o sí fue desleal en no estar con Sinbad cerca, no tenerle compañía, pero no tuvo relaciones sexuales con él, etcétera, etcétera, etcétera. Puedes verlo, o Jairo dices, yo pensaba que nada más era un macho, pero también veo que ella incumplió. ¿Qué te quiero decir con esto? ¿Cuál es la distinción del lenguaje que te quiero enseñar? Se llama inferir, suponer. En inglés tú lo conoces, to assume, suponer, inferir, concluir algo con base en un poco de información que tenemos. Nuestro cerebro, cuando tiene poca información sobre algo, siempre va a buscar llegar a una conclusión. Y para llegar a esa conclusión, como no tenemos toda la información, el cerebro se va a buscar qué pensamos, qué creemos, qué antecedentes, qué situaciones similares tenemos de eso. Y entonces, completa la información que no tenemos con base en nuestras creencias, nuestro pasado, nuestra experiencia, y concluimos eso, pero con un margen de error terrible. Siempre que nos falta información, el cerebro va a completarla para que haga sentido, aunque no sea la verdad. Y yo te pregunto, ¿cuándo tenemos toda la información sobre algo? ¿Y quieres que te diga? La respuesta es nunca. Siempre nos falta información. Incluso si ahorita yo te di información, podríamos indagar más sobre estos personajes y saldría más información. Eso quiere decir que siempre inferimos, siempre suponemos. Y esto no está mal, así funciona nuestro cerebro. Lo peligroso es que no nos demos cuenta que lo estamos haciendo. No está mal inferir, está mal creer que tengo toda la información y que mis opiniones las doy con certeza absoluta porque tengo toda la información. Incorrecto. Tenemos que darnos cuenta que no siempre tenemos toda la información y tenemos que tomar decisiones aunque no la tengamos, pero tengo que saber que estoy corriendo el riesgo de imaginar, de suponer, de completar la información que me falta. ¿Cómo puedes reducir inferencias? Muy sencillo. Indaga, pregunta. Entre más preguntemos, reducimos nuestras inferencias. Y entonces vamos a poder dar mejores opiniones. Lo peligroso de inferir es que puedo basarme en un hecho y dar mi opinión, como yo te dije anteriormente cuando hablé de hechos y opiniones, creyendo que estoy dando una opinión muy acertada. Oye, yo vi que Purita entró al barco en la tarde y salió hasta el día siguiente. Es obvio, ¿no? ¿Puedes ver todos los errores que hay ahí? Estoy suponiendo, estoy dando mi opinión como si fuera verdad y estoy diciendo que es obvio algo que no está verificado. Cuida tu lenguaje, cuida tus palabras. Tus opiniones las puedes basar en hechos, pero nos falta información. Lo que puedes tú decir es, mira, basado en la información que tengo, lo que creo es esto. Y si sale nueva información, puedo cambiar mi opinión. ¿Por qué? Porque la primera la di basado en la opinión que tenía hasta ese momento. No se trata de esperar a tener toda la opinión. ¿Por qué? Porque toda la información, porque nunca la vamos a tener. Vamos a tener que tomar decisiones con lo que tenemos, correr riesgos. Por eso, a las personas en los negocios, en las empresas que toman las grandes decisiones, les pagan más, porque están aprendiendo a pensar con riesgos. Reduce tus inferencias preguntando. Voy a terminar esta charla sobre comunicación con el ejemplo que, según yo, resume todo lo que te he enseñado y funciona para tener una comunicación efectiva en tu equipo. ¿Ok? Mira, la comunicación efectiva se da en la cocina, no en la mesa del comedor. ¿Cómo está eso? Sí, imagínate que te invito a comer a casa, te sirvo la comida y no te gusta. Por educado dices, es distinto, es diferente, pero no te gustó. Y sales pensando o diciendo, Rafael cocina terrible. Bueno, veamos el mismo caso.
te invito de nuevo a la casa, se me hizo tarde, te pido que pases a la cocina mientras conversamos, voy cocinando. Es la misma comida de la otra vez, pero ahora ves que lo estoy haciendo y me dices, oye Rafael, ¿por qué no le pones aceite? Ah, mira, es que por un problema de salud en mi familia y conmigo, entonces yo prefiero la salud que el sabor. Oye Rafael, ¿y por qué mezclas esto con aquello? ¿Y por qué tan austero? Yo prefiero la salud que el sabor. Y te estoy comentando todo el tiempo eso. Te sirvo el mismo platillo que comiste la otra vez. Tal vez tampoco te gustó. Pero ahora ya no sales pensando solamente, Rafael cocina terrible. Tal vez salgas reflexionando y digas, ¿sabes qué, Rafael? Salgas, a veces necesito yo comer más sano. De vez en cuando debería, o tal vez me recomiendes, si yo no uso sal, Rafael, hay una sal que no es sal y no afecta la presión. Puedes usarla. Ah, qué bueno. Y me pudiste aportar. Pero te quiero decir esto. Ahora me pudiste entender mejor porque entraste a mi cocina y viste cómo cocino. Saber escuchar, indagar, es meterte a la cocina de la persona que está hablando y preguntarle ¿por qué? ¿Para qué? Y si esa persona no sabe exponer bien, no importa, porque tú sabes indagar y te metes a la cocina. Y si vas a exponer y quieres hacerlo bien, invita a los otros a tu cocina. Diles por qué lo haces, diles para qué se necesita, diles qué es lo importante. Y entonces van a poder entender. Y si ellos no saben indagar, pero tú sabes exponer, tú sacas tu cocina, se van a reducir los conflictos y los malentendidos. Y si la otra persona no sabe exponer, pero tú sabes indagar y te metes a la cocina del otro, se van a reducir esos conflictos y esos malentendidos. Esto es lo que yo te quería compartir hoy. El lenguaje es la herramienta que tenemos tú y yo para comunicarnos, para hacer acuerdos, para crear futuro, para hacer crecer tu negocio, para unir a tu familia, para restaurar relaciones, para generar que tu red crezca. Esta es la gran herramienta que tienes. En la medida que tú y yo seamos más competentes, mejores en el uso de nuestra comunicación, de nuestro lenguaje, de nuestras palabras, vamos a generar mejores acuerdos, mejores estrategias, mejores acciones y todo eso nos va a llevar a tener grandes y mejores resultados. Comunícate como un profesional y vas a ver cómo vas a llegar al siguiente nivel. Muchísimas gracias y que Dios les bendiga.